Talpa de Allende, Jalisco. Un pueblo pintoresco que no es lo que parece. Aquí se entrenó a Francisco para ser una máquina de guerra. ¿Qué es una escuela de terror? Un lugar donde se crea un sicario, un guardaespaldas, un custodio. Vives acostado al lado de un cuerpo, ves cómo matan a la gente, pruebas la carne humana, vives el terror. A lo que Francisco llama la Escuela del Terror, es un arco-campamento clandestino donde el cártel Jalisco Nueva Generación entrenó contra su voluntad a 19 personas para convertirlas en asesinos. El cártel, presente en 28 de los 32 estados del país, según el gobierno mexicano, se ha especializado en reclutar y fabricar sicarios. Te hacen meterte el miedo en las venas, en los sueños. Pierdes todo. Fue en 2018 cuando a Francisco lo reclutaron para ser, aparentemente, guardia privado de seguridad en Villahermosa, pero todo era un engaño. Fue trasladado con otras 18 personas a Talpa, Jalisco, el lugar del campamento, donde permanecería por 3 meses, de abril a junio de 2018. Y ya estando ahí, llegó una persona que estábamos viendo por primera vez y nos dijo, bueno, ya están aquí, el que si quiere ir que se vaya ahorita. Y cortó cartucho con la pistola. Aquí la única forma que te vayas es por las patas por delante, dice. Todos callaron y bajaron la mirada. Y vienen a tu mente los videos que ves de descuartizados, balaceras, cabezas por todos lados. ¿Pensaste en alguien? Claro que sí, pensé mucho en mi hijo. Después, Francisco y los otros 18 fueron llevados a lugares ocultos en la Sierra de Talpa, por caminos de terracería y a bordo de camionetas de lujo. Entonces ya vimos que la camioneta se paró y se pararon todas. Y nada más del vidrio sacaron una mano con una pistola. ¡Pa, pa, pa! 3 tiros. Y automáticamente se abrió un portón. Pasábamos todos, volvieron a soltar los tiros. ¡Pa, pa, pa! Y se volvió a cerrar el portón. Así llegaron al lugar exacto del campamento. Nos desnudaron por completo, que no lleváramos nada ajeno. Tenían una batería de carro y nos mojaban y te hacían que agarrar a los dos para que si llevabas algún micrófono o algún GPS enterrado en la carne se quemara. Del tan fuerte que fue el toque, yo prácticamente moriné. El entrenamiento empezaría con el manejo de armas cortas y largas, desde las escuadras hasta los cuernos de chivo o lanzacohetes, similar al usado por el cártel Jalisco Nueva Generación para derribar en mayo de 2015 un helicóptero del ejército mexicano. En ese adiestramiento, un error podría ser fatal, como el que cometió un joven que no pudo armar una pistola. Y en un abrir y cerrar de ojos en lo que nosotros estábamos acá, ¡pa, pa, pa! Lo mató. Estas personas no sirven, dice, porque en la noche lo va a ganar el pánico, dice, y va a agarrar un cuerno de chivo y nos va a matar a todos, dice. No nos sirve, dice. Échenle ganas y no así van a quedar todos. Comenzaría lo que ellos llaman el bautizo, y lo harían con el cuerpo del recién asesinado. ¿Cuál es la regla número 1? Y los otros comandantes dijeron, si no hay cuerpo, no hay delito que perseguir, dice. Ok, dice, a ver, ven para acá tú, greñudo, dice. Córtale la mano, dice, sin miedo. Y el tipo todavía estaba vivo. Señor, pero no lo quieres hacer. Además dime que no lo quieres hacer. Y sabías que si decías que no te iban a matar. Y agarró el chavo la mano, temblando igual, y empezó a cortarle la mano. A mí me cortó, quitarle la parte de aquí. ¿Y qué hiciste? Lo tuve que hacer, no había opción. No tienes opción. El miedo, la sangre. Y así pasaron todos. Cuando Francisco lo recuerda, fija la mirada en un punto, como si se ausentara. Entonces a otro, que quizás ellos detectaron que era el más tímido de nosotros, le dijeron, a ver, ven para acá, dice, córtale la cabeza. Le empezó a cortar la cabeza. Ahora, ves esa piedra que está allá, dice, machaca la cabeza con esa piedra. Y le empezó a tirar los pedazos. Más fuerte, dice, que no quede nada, y que quede como una máscara porque te la vas a poner ahorita, dice. Y volaban pedazos de dientes, pedazos de la dentadura, masa cefálica. Tras cercenar el cuerpo, los obligaron a comérselo como parte del bautizo. Yo fui el primero y me dijo, cómelo. No se vale vomitar, dice. Cómelo. Y volteé a ver al jefe de la plaza
es tu bautizo, tú dices. Y lo agarré sin dejar de mirarlo y lo comí y lo traté de mascar y lo pasé. Y fueron pasando los otros, hubo uno que no se lo pudo comer, lo vomitó y se lo levantaron con tierra, cómetelo, es la última oportunidad que te doy. ¿Todo eso te lo comiste? Las prácticas de canibalismo que describe Francisco coinciden con la versión de un grupo de sicarios del cártel detenidos en junio pasado, quienes declararon que lo hacían para volverse insensibles. La Fiscalía de Jalisco ha descubierto al menos 5 campamentos que el cártel operaba como centros clandestinos de entrenamiento y narcolaboratorios, además de que se han ubicado otros en Veracruz y en Tabasco. Durante su relato, Francisco cuenta que algunos días despejados veía a lo lejos algunas calles de Talpa y se imaginaba que antes de volver a caminar por ellas, ya lo habrían matado. Llegaban ellos y te pegaban aquí. Levanta el rifle, ¿quién te dijo que lo bajaras? Y volvías otra vuelta. Y escuchabas cómo cortaban cartucho ellos. Ese era el miedo más grande era el miedo que te hacía agarrar fuerza. Esto solo fue la primera fase de un cautiverio de 3 meses. Lo que vendría después sería el peor de los entrenamientos. Jalisco es tierra del tequila y la música, pero también de las 7,000 desapariciones, los 2,000 asesinatos el año pasado y el bastión de la organización criminal más poderosa de México, que ha creado la Escuela del Terror para tener su propio ejército de sicarios. Francisco llegó a ser, contra su voluntad, uno de ellos. En mayo de 2018 ya había pasado un mes en el campamento y las pruebas se hacían insoportables para los 19 hombres que formaban el grupo. Llevaron como 10 pollos asados y dijo, los huesos me los van a poner aquí en este traste. Dice, ¿ok? Sí, sí. Entonces agarraron y dijeron, hoy vamos a pasar una prueba, todo lo que han aprendido, serénense, no la vayan a regar, no quiero matar a nadie. Fue la advertencia del jefe de sicarios. Era mediodía, el sol caía a plomo. Los obligaron a ponerse 2 chamarras gruesas y a sostener el cuerno de chivo en posición de disparo. Bajo ninguna circunstancia podían moverse durante 1 hora. Y en los pies nos pusieron los huesos de pollo. Y nos empezamos a llenar de hormiga roja. Nos empezaron a picar horrible. Y hubo uno que hizo así, ¡pah! Un barazo por esta parte de aquí. ¿Quién te dijo que levantaras el pie? Dice. Al momento de levantar el pie se te va a ir un tiro y vas a matar a un compañero. Dice. Ponte la posición y las hormigas llenas ahí picándonos y todo eso. Sabes que si no lo haces te van a matar. Si no cumples, esto es para, dice, cuando les metan un plomazo en la pata, dice, o en el brazo, el dolor sea a un lado, dice, y tienes que salvar tu vida, dice. Los encargados de impartir este entrenamiento extremo eran expertos en técnicas y tácticas militares contratados por el cártel para adiestrar a los futuros asesinos. Expertos como este excomandante de investigaciones de la policía mexicana. Entonces, el entrenamiento que reciben, vamos a decir que es profesional, y también se sabe que hay policías en activo que pertenecen al cártel. Francisco asegura que también fue entrenado por agentes estadounidenses. Cuestionado por Noticias Telemundo Investiga, el Pentágono respondió que desconoce las actividades de los militares que no están en activo, como los que conoció Francisco. ¿Quién los entrena? ¿Los que los entrenan a ustedes? ¿Desertores? ¿Traidores? El alto mando, el jefe del cartel, se había comprado a marinos de un grupo élite. A su orden, pues. Ahí hay marinos, ahí hay navis de los Estados Unidos, hay fuerzas deltas, hay todo ahí. Pues. Cuando Francisco habla del alto mando, se refiere a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. En su historial figura el ataque al ejército en Huachinango en 2014 con 4 soldados muertos. En 2015 la emboscada en San Sebastián del Oeste con 15 oficiales fallecidos. ¡Métase rápido, métase rápido! Un nivel de violencia que solo es posible con un ejército de reclutados. Solamente en 2013, 2014, este grupo tenía como unos 3,000 soldados, foot soldiers. Estamos hablando de gente que son soldados directamente trabajando para Mencho. Antes era el Chapo, ahora es el Mencho.
por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones y quien ha implementado las reglas de oro para mantener un estricto control en el cártel. Por ejemplo, no mostrar armas en público, decir siempre la verdad, no encariñarse con nadie y nunca matar sin orden del jefe. Y la regla más emblemática de ellos es de que ni niños ni mujeres. Para reclutarlos. Ni niños ni mujeres para reclutarlos ni para matar. ¿Hablamos de niños menores de 18? No, niños menores de 10 años. O sea, si hay de 13, Sí, reclutados de 12. claro. Otra de las reglas de oro es matar a los chismosos. Así el cártel mantiene su operatividad y control sobre sus hombres. Uno de nosotros cometió la estupidez de decirle a alguien dónde estábamos y esa persona, una mujer que era su amante, creo que él le dijo dónde estábamos y la tipa llegó hasta allá. Lo golpearon, lo amarraron y recuerdo que con un pico lo mató. No, o sea, hasta que le fue haciendo huecos en la cabeza. Desde 2011, el cártel Jalisco Nueva Generación se disputa el territorio con los Zetas y Francisco ha sido testigo de ello. Empezó a llegar armamento que yo nunca había visto, que no había tenido en mis manos. Empezaron a llegar las granadas, empezaron a llegar cohetes y todo eso. Todo listo para una guerra, como quien dice. Francisco continúa su relato. Asegura que durante su cautiverio su familia recibió $170 semanales, lo que le hizo soportar más el maltrato. Gran parte de los huesos pues están desaparecidos. Ya llevaba 2 meses de cautiverio. Le restaría uno para culminar el entrenamiento y ser, contra su voluntad, sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. Y al día siguiente dijo, prepárense chamacos, dice, hoy les tengo su fiesta ya de graduación. Dice, una fiesta de gala prácticamente, el grupo norteños. Llegaron como 20 mujeres pagadas. ¿Que eran prostitutas? Sí, prostitutas. Puro whisky, etiqueta azul, camarones, carnes, todo eso, quesadillas. Pero ese sería solo un grupo, porque para mantener su poderío, el cártel tiene que reproducirse y para hacerlo, utiliza el reclutamiento forzado. No solo fue Francisco, sino decenas de jóvenes más. Alpa de Allende, donde estuvo secuestrado Francisco, es el corazón del cártel Jalisco Nueva Generación. Un pueblo controlado con mano dura por este grupo criminal que impone su ley. Y que la gente, de cierto modo, les tiene un respeto a ellos por lo que hacen por el pueblo. Ahí no hay secuestradores, no hay extorsionadores, no hay violadores, no hay rateros. O sea, no se roban un carro. No, porque ellos lo capturan rapidito y lo matan. ¿Por qué estás aquí? Por secuestro. En mayo de 2018 se difundió este video a través de redes sociales, donde se ve cómo miembros del cártel Jalisco Nueva Generación detuvieron a 4 secuestradores. O sea, funcionan como una especie de justicieros. De justicieros, exactamente. Por eso, dice Francisco, el jefe del cártel, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se pasea por sus calles sin ningún temor a ser detenido o delatado. Después así había gente que lo llegaba a ver a él, donde lo veía, y le decía, y sí, Doc, necesito un par de muletas para tal fulano, se las das, ahí te las pago. Necesito una silla de rueda, necesito penicilina para tal persona. Y él pasaba y pagaba. Y claro que cuando había operativo, la gente te dejaba entrar a la casa. ¡Levanten los juguetes, pues! ¡Levanten los juguetes! Oiga, es un regalo del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias! El cártel incluso reparte juguetes como lo hizo el pasado 30 de abril en Veracruz con motivo del Día del Niño. Pero esa ayuda contrasta con sus acciones. Los secuestros y los asesinatos. En un país con más de 40,000 desaparecidos, Jalisco es el estado donde más personas desaparecen, 7,000 según el último registro oficial. ¿Acaban muertos o siendo soldados del cártel? Había albañiles, carpinteros, mecánicos, guardias de seguridad de antros. Había licenciados, contadores. ¿Dónde están? Es la pregunta que no deja dormir a Carmen.
A su hijo Antonio Blancas, de 23 años, le ofrecieron un empleo de guardia de seguridad a través de Internet. El 17 de mayo de 2017 se desplazó a Tala, Jalisco, para empezar a trabajar. Y ya tenía otro semblante. Ya estaba triste, cabizbajo, como amenazado. Ya no sonreía. Me da un beso en la frente y se baja corriendo. En un minuto desapareció. Según el relato de Carmen, un vehículo que transportaba a otros jóvenes pasó por su casa para recoger a Antonio. Todos, sin saberlo, irían a Tala, sí, pero a trabajar en contra de su voluntad para el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo me meto al Face, empiezo a meterme en desaparecidos. ¿Qué te gusta? Que empecé a las 9 y eran 3 de la mañana y seguía la página. Entonces, date una idea de todos los que están desapareciendo. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cártel reclutó a jóvenes en Tala cuando desmanteló un narcocampamento en ese municipio en julio de 2017, 2 meses después de la desaparición de Antonio. Se sabe que entre un promedio de 50 a 60 sujetos son los que resguardaban a un promedio de 40 personas que tenían reclutadas. Con ellos aquí, con ellos aquí. Omar y Ana son padres de Miguel y Omar, actualmente de 28 y 26 años de edad, quienes fueron secuestrados en febrero de 2012 en Zapopan, Jalisco. Lo que hicieron con ellos fue venderlos a otro grupo, porque ya no les sirvieron para lo que ellos querían. Entonces, o los matan o los venden para otro grupo para pues deshacerse del problema y ya. A Omar y a Miguel los obligaron a trabajar en la producción de metanfetamina, según la versión que conocieron por parte de otro joven, quien aseguró haber escapado del mismo campamento donde estaban sus hijos en Yagualica, Jalisco. Allí el ejército mexicano desmanteló en 2015 un narcolaboratorio. Los tenían como en Los tenían jaulas, en jaula, pues, porque los tenían trabajando en laboratorios. y que el que se sublevaba o hacía algo, los mataban delante de los otros Para que no vieran. Ana mantiene la esperanza en volverlos a ver. Omar, en cambio, los da por muertos. Yo, la forma como trabaja ese cartel y como los hacen, los mutilan, les hacen lo peor, para mí no, porque pues yo hubiera habido alguna noticia de ellos si estuvieran vivos. ¿Cuándo lo veré? No sé. Y Carmen, la madre de Antonio, prefiere tener un hijo muerto a tener un hijo convertido en sicario. Yo espero que esté muerto. Y que otra persona venga y lo golpee, que lo maltrate. No puede ser posible. No puedes bajar a cada rato, pues. Francisco tuvo suerte. 3 meses después de su cautiverio pudo liberarse del cártel Jalisco Nueva Generación, gracias al permiso del jefe del campamento para ponerse los tenis, como le llaman cuando alguien deja al grupo criminal. Le salvó su lealtad mientras estuvo dentro. El terror que vivió dejó marcas tan grandes que ni muerto, dice, podrán borrarse. Cuando al principio te preguntaba que me definieras qué es una escuela del terror, ¿podrías repetírmelo? La escuela del terror. Es eso, es miedo. Es enseñanza. Nunca nadie me había enseñado a usar un arma. Es poder. Soberbia. Pánico. Pero cuando juntas todo eso en una sola persona, obtienes un sicario.